Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Inicia el mes de la fotografía, que aquí en Chile lo conmemoramos por el 19 de agosto, Día Mundial de la Fotografía. Y por ello vamos a conversar con Leonora Vicuña, una de las fotógrafas más destacadas de nuestro país, quien va a estar presentándose en Santiago Foto, un evento dedicado a los libros y fotolibros que se realiza en Santiago hasta el 3 de agosto, ahí en el Centro Cultural Palacio La Moneda. Leonora nos transporta al Santiago de los años más duros de la dictadura militar. A través de sus extraordinarias fotografías de los barrios populares de la capital, con una mirada antropológica documenta espacios de resistencia y placer. La noche, la calle, los bares, pequeños negocios, mercados y plazas donde la vida continuaba pese a todo. Lo que hace única su obra es su proceso creativo. Tras fotografiar en blanco y negro, Leonora interviene en sus imágenes coloreándolas con lápices grasos y anilinas, devolviéndoles las tonalidades y atmósferas originales. Bienvenida, Leonora, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional a conversar de fotografía, que es uno de los grandes temas que como museo nos interesa. Tú sabes, está todo este archivo, este registro patrimonial, que aprovecho de decirle a quienes nos escuchan, pueden consultarlo en fotografiapatrimonial.cl, y además que ya estamos a puertas de iniciar el mes de la fotografía en agosto, así que un placer tenerte aquí. Oye, muchas gracias, Rocío, también para mí es un placer estar en la radio del museo y estar contigo. Yo expuse alguna vez en el museo una exposición y bueno, me gusta mucho que haya ahí una preservación, por supuesto, de archivos y de todo tipo de archivos y archivos fotográficos, naturalmente. Gracias, Leonora. Sí, la foto, bueno, desde su invención, y por eso en agosto que conmemoramos este mes de la fotografía, que en Chile, yo siempre digo, Chile, país de fotógrafos, ha sido una gran herramienta para contar la historia de manera objetiva. Bueno, no tanto, porque tú sabes que siempre las miradas son muy subjetivas, pero eso es lo que hace la suma es la que importa, ¿no? La suma de todas las miradas va haciendo en el fondo una historia, una memoria y en fin, todo eso que es muy importante, ¿no? Una huella, por lo menos. Leonora, hay muchas personas que a lo mejor habrán visto tus fotos, pero no conocen toda tu trayectoria. Conversábamos un poquito antes de iniciar este episodio que había sido profesora mía en un momento que yo hice un diplomado en fotografía en la Universidad Católica, pero antes, ya muchos años antes, por ahí nos habíamos encontrado porque yo también hice mi tesis de periodismo sobre la AFI, esta Asociación de Fotógrafos Independientes, de la que también integraste tú. Sí. Entonces, para quienes a lo mejor no conocen tu trayectoria directa, a veces escuchamos a un fotógrafo, lo conocemos y lo asociamos a imágenes, pero cuéntanos un poco de cómo ha sido este camino tuyo en el mundo de la fotografía. Bueno, siempre fue un camino el mío bien accidentado porque yo me fui muy joven a Francia y no sabía muy bien lo que quería hacer, si quería ser antropóloga, en realidad era lo que más me interesaba, después de haber incursionado incluso en la geología, en la ingeniería matemática, en fin, en varias cosas. Estuve en el pedagógico, me gustó mucho ciencias sociales, pero me fui rápidamente a Francia pensando que allí estaba, digamos, la crème de la crème, como uno dice, de lo que son los estudios sobre el hombre, ¿no? Me equivoqué, por supuesto, en muchos sentidos, no en ese, pero en otros, ¿no? Y bueno, me fui metiendo poco a poco en la fotografía de varias maneras, porque en realidad la fotografía llegó como llegan casi todas las cosas a uno, ¿no? Van como dardos que van llegando de a poco y al final uno va tomando la cosa, ¿no? Y cuando volví a Chile me metí en la escuela de fotoarte y claro, llegué a un Chile que estaba ya bajo la dictadura de Pinochet, entonces era un Chile no tan fácil, complicado volver, digamos, de varios años haber estado fuera en un autoexilio, porque a mí nadie me dijo que me fuera. Y entonces cuando volví tuve que insertarme y meterme en ese mundo, que era un mundo bastante complejo, y me metí en el mundo de la fotografía, ¿no? Y bueno, ahí surgieron varias cosas, hacían muchas cosas, y una de esas cosas era la AFI.
Y bueno, fui contactada por varios fotógrafos y formamos ese conjunto de fotógrafos que en realidad teníamos muchas inquietudes de todo tipo, Rocío, no solo políticas, sino que políticas contingentes, digo, sino que también digamos, de entender lo que dar a conocer la fotografía y entender lo que era la fotografía, y además propiciábamos un poco la fotografía de blanco y negro, ¿no? Contra toda la fotografía turística que existía en Chile o la fotografía muy acabada de todos los libros en que se vendía muy claramente la Patagonia, la Isla de Pascua, Claro. los salares de Atacama, etcétera, etcétera, de una belleza extraordinaria, por cierto, pero que nos parecía una fotografía más bien utilitaria. Entonces buscábamos un poco de manera incipiente, te diría yo, un poco hacer la atención y poner la atención sobre una fotografía más autoral, sin saberlo realmente tan cabalmente como te lo estoy diciendo, pero sí claramente ahí había las personas que fundaron, éramos 25 personas, había gente que sí hacía fotos hacía tiempo y que estaban realmente haciendo fotos de todo tipo, incluso publicitaria y fotografía también, digamos, tan bella como la que te nombré, ¿no? De paisaje, porque Chile es un paisaje, efectivamente, Ujú. ¿no? Pero bueno, es más que eso también. Bueno, yo creo que ese es el punto aprovechando, ¿no? De hablar de esta etapa que es la AFI, que es mostrar lo que no estaba ahí expuesto en vitrina o a lo mejor lo que no queríamos ver, encontrar esos Claro. mundos más subterráneos, por así decirlo. Sí, porque eran mundos que no conocíamos. Desde luego, juntarse, unirse con otras personas y poder dialogar es una cosa muy positiva. Y hay que pensar que en esos años justamente Pinochet había decretado que se abolían los colegios profesionales. Entonces, logramos con un resquicio, digamos, legal, pero que fue muy inteligente, lo hicieron varias personas, esa parte legal, crear esta asociación gremial. Y esta asociación gremial de fotógrafos independientes tenía esa virtud de querer ser un gremio, por lo tanto, de defender también la profesión como profesión posible, ¿no? Y que contenía varias otras profesiones dentro, porque un fotógrafo de boda o un fotógrafo publicitario o un fotógrafo reportero, pues tienen distintos lenguajes y distintas acciones, ¿no? Distintas formas de moverse para lograr su cometido fotográfico, ¿no? Entonces, fue muy bonito porque hicimos alianzas entre varios, hicimos un boletín y bueno, al poco andar, porque se creó el año 81, al poco andar empezaron los cacerolazos y empezó la protesta ya en forma más concreta hacia la dictadura y allí la AFI tuvo ese rol político que todos conocen y que por el cual es más conocida la AFI. Así es. Bueno, muchos tendrán en mente tus fotos, como yo decía. ¿Cómo surge tu interés por entrar en esos mundos que no son lo primero que uno ve? Si uno sale a la calle, no ve imágenes como las que muestran tus fotos. Son, no sé, como de los exiliados de la sociedad tradicional, ¿no? Personas que escogen otros estilos de vida, bares, lo que se llaman los submundos. Bueno, mira, todo eso ha sido muy, digamos, etiquetado. Por un lado, la gente le llama la bohemia a todo lo que es en los bares, los poetas, el trago, el humo, qué sé yo, la cosa nocturna, ¿no? Entonces son los bohemios. Ya, esa es una etiqueta. Después dicen los ochenteros también, ahora que ha pasado el tiempo. Pero en realidad todos esos submundos son nuestros mundos, o sea, son los mundos a los cuales en el fondo uno como persona va y utiliza. Los tangos, por ejemplo, los clubes de tango, así como ahora hay salsoteca, o ya me imagino que ni siquiera es salsoteca, sino que rapoteca o perreoteca, no sé qué Eso. es lo que será, pero es como, digamos, son cosas que tienen que ver con las épocas y tiene que ver también con el hecho de que en esos años se vivía bien puertas adentro. Entonces hay una intimidad constante en mi fotografía, y no creo solo que en la mía, sino que en la fotografía de mucha gente de la época, ¿no? y de entonces, y que invitaba un poco a mostrar ese mundo más interior, un mundo como cómo se vive puertas adentro en un mundo donde lo externo o la vida pública está un poco intervenida. Totalmente. ¿Cómo uno puede armar un relato, un cuerpo de fotografías, por ejemplo, tomar una persona y fotografiarla en sus distintas dimensiones o varios días seguidos?
¿Cómo se logra ese estilo que es característico tuyo o ciertos temas que uno tiene así por épocas también que uno va atravesando y quiere fotografiar ciertos aspectos, ciertas personas? ¿Cómo se va armando eso? En realidad, yo no sabría contestar a ciencia, o sea, completamente y cabalmente esa pregunta, porque tampoco yo sé cómo es que se fue construyendo, ¿entiendes? Eh, Creo que hay una forma de ver que uno tiene, hay cosas que te interesan más que otras, hay una forma de vivir también cotidianamente que vas fotografiando y vas, digamos, amalgamando y se van juntando archivos y vas dándote cuenta que tienes en el fondo un estilo sin haberlo creado. ¿Ya? No es una cosa que tenga que ver con una intención totalmente definida, es decir, yo voy a hacer esto y voy a ser fotógrafa de esto porque así soy yo. Entonces, eso no es así, en mi caso al menos, ¿no? Entonces, fui como acariciando sin darme muy cabalmente cuenta cosas e imágenes que a mí me parecían representarme, con las cuales yo me identificaba muy profundamente y que tienen que ver en el fondo con una forma de vivir, de sentir una cierta nostalgia, una cierta melancolía, ¿ya? Que por eso mi libro último se llama así también, y que tiene que ver también como de la manera que yo percibo Chile, ¿no? O ese Chile, y que hasta el día de hoy lo percibo de una cierta manera, de esa forma, ¿no? Y bueno, también se daba que en esos años yo tenía muchos amigos poetas y pasaba bastante tiempo con ellos, porque tampoco era una persona que tuviera mucho trabajo, ¿eh? O sea, a mí nadie me dio trabajo en Chile. Yo tuve que hacer muchas cosas para poder sobrevivir y tuve suerte también de estar viviendo en un lugar donde no pagaba arriendo, ¿no? Entonces, también eso ayuda a que uno pueda tener un poquito más de tiempo. A mirar con tiempo, que hoy día nos hace tanta falta. Exactamente, a mirar con tiempo, a perder el tiempo, a poder decir, bueno, no lo hago hoy, lo hago mañana, ¿ya? Y a tener en el fondo, porque tampoco fue que hice mucho fotografía, ni todos los días, ni a cada rato. Yo hacía poesía, estaba metida en muchas cosas, gestaba muchas cosas. Entonces, y además al mismo tiempo trabajaba, qué sé yo. Entonces, fueron muchísimas cosas esos años, hasta el año 83 en que yo me volví a ir a Europa, ¿no? Fueron muy intensos desde que volví, desde el año 78 que estuve activa hasta el 83, todos esos años estuve como en una cosa muy bullente, donde además, quiero decir, no era yo, era que había mucha gente haciendo cosas a todo nivel. Sí, bueno, es parte de lo que ocurre cuando se vive en un sistema de represión, ¿no? Hay esa necesidad de hacer, de decir, de crear, que a veces se disipa Exactamente. cuando vuelven las libertades. Ya no es tan Sí, urgente. claro, no es menos claro. Cuando está la libertad es más difícil, es menos Mm. claro, digamos, se hace uno muchas preguntas, ¿no? Hay muchas fotografías tuyas que son icónicas, que son tomadas en un prostíbulo. Y uno a veces se Ah, sí. pregunta esa relación que tiene que construir una fotógrafa con las personas con las que va a fotografiar, porque no es llegar y entrar, oigan, vengo a sacar fotos. ¿Cómo es todo ese proceso? Eso fue una cosa muy sencilla. A mí, en realidad, me invitó Paz Errázuriz. Paz Errázuriz estaba trabajando, al parecer en esos años no era tan claro, no lo decía tan claramente Paz, porque ella también era una persona más bien callada, pero me invitó a mí a ese lugar y fui solamente una vez, Rocío, solamente una vez. O sea, no forma parte de un Ah, trabajo que yo haya hecho con los travestis, ni que yo haya seguido esa huella, sino que estuve ahí, fui invitada por Paz, fui con mi novio de ese entonces, Fernando, que era de la legua, que es un mundo que él conoce muy bien el mundo de los travestis, no, cero problema. Pero además cuando fuimos esa vez también Paz había invitado a otro fotógrafo muy emblemático también, que es este chico Marcelo Montesino, ujú. ¿ya? Que es premio Quintana y que debería ser premio nacional de fotografía, ¿ya? Eso, así que fue unos par de horas que debo haber estado allí, tenía muy pocos rollos, andaba con una cámara antigua como con fuelle 6x6, las fotos salieron muy oscuras, pero yo las pinté, las trabajé
Y claro, también tímidamente durante mucho tiempo como que escondí también esas fotos porque las veces que las mostré siempre me dijeron, ay, pero estas fotos son de la Paz Errázuriz, o sea, este es un tema de ella. Y yo sentí como que, wow, estoy tocando cosas, fibras muy sensibles. Entonces, cuando me fui a Europa ya las empecé a trabajar de otra manera, pero no son más de 17, 18 fotos. Pero sin embargo han circulado mucho, han Claro, impactado. seguramente porque yo les di un tratamiento de color y eso claro, las hizo más notorias o qué sé Ujú. yo, no sé cómo explicarlo, digamos, pero porque además tampoco yo, o sea, si tú quieres, no tenía la misma intención que Paz. Ujú. Yo venía de vuelta a Europa, había visto miles de travestis en España, en Francia, las queer, por todas partes, entonces para mí esa disidencia, si bien en Chile fue brutal, digamos, y fueron perseguidos, en todas partes del mundo siempre han sido perseguidos los travestis, los homosexuales, la gente queer, la gente LGBTI, toda la vida han sido postergados, perseguidos, maltratados, ¿no? Lo sabemos. Pero venía yo del destape español, había visto el destape español bailando en las calles a todos los travestis, todas estas reinas de la noche. Entonces no solo no me escandalizaba, sino que no lo consideraba tan disidente Claro. como me lo querían hacer creer, digamos. Pensaba que había otras disidencias menos visibles quizás, Claro. pero no sé, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces me lo tomé un poco como a la ligera, entre comillas, porque tampoco me parecía un tema ligero, sino que lo tomé como algo, como eh, a ver, una cosa más hermosa, por lo demás, hermosa, porque me parecieron simplemente estupendas esas personas, ¿no? Eran bellas, eran fantásticas. Además, mi novio bailaba con una de ellas y ella quería irse con él y yo decía, no, perdón, pero es mi novio. No te lo voy a prestar, perdona, me eché, casi así como que, perdón, ¿ah? Bueno, cosas que suceden, ¿no? Como era parte, digamos, de una... Y yo fui confiadísima porque me invitaba a La Paz, que era muy Ya. amiga mía, entonces como que no... Y tampoco llevé miles de rollos, no quise entrar a sacarle fotos por ejemplo, cuando ellos hicieron unos cuadros plásticos, y dije, no me interesa, esa parte ya más, digamos, no me tinca. Sin embargo, Marcelo Montesino hizo unas fotos preciosas en diapositiva, en esos cuadros plásticos y toda la cuestión, ¿no? O sea, bueno, Paz fue generosa Ujú. porque nos abrió su beta ahí. Nos quiso mostrar cómo ella, o sea, lo que ella estaba haciendo de alguna manera, nos dijo, sí, saquen fotos. Esa es la riqueza de la fotografía, que pueden ir varios fotógrafos a un mismo lugar y cada uno tiene su Claro. punto de vista. Es lo que hablábamos al principio. Te fijas que no existe en el fondo la objetividad, sino que somos sujetos. Como somos sujetos, pucha, cada cual tiene su subjetividad también. Entonces es muy interesante eso. Sí, su historia, su forma de mirar. Exacto. Leonora, a propósito que comentabas que colorear las fotos, quería que conversáramos de eso, de la parte más técnica de la fotografía, porque hemos conversado de tomarla, luego, bueno, por entonces había que ir al cuarto oscuro. No sé si tú sigues trabajando con cámara análoga o Sí, ya sí, digital. sí. Mira, yo sigo trabajando con una cosa que yo le llamo híbrido. Y que no solo yo creo que es como lo híbrido, porque paso de lo digital a lo analógico, así como de lo uno al otro, ¿no? Y me gusta mucho, de repente tomo incluso fotos con el celular y las paso a analógico, a blanco y negro, y las copio en papel de plata, de gelatina de plata. Es un proceso muy interesante y en el fondo siento que también lo analógico sigue viviendo. Yo hago copias y cuando no puedo hacer copias, pues las hago hacer por muy buenos copistas. Hay muy buenos copistas que hacen buenas copias, ¿ah? Entre ellos Jaime Villaseca, entre ellos también Carlos Monsalve, al que no veo hace tiempo. Aprovecho a mandarle saludos, pero no lo veo hace tiempo, que vive en el campo igual que yo, es como difícil de pillar. Y bueno, Jaime me ha hecho unas copias estupendas.
Y la verdad es que yo hago también muchas copias, tengo un laboratorio, hago copias, Mm. claro, más pequeñas. Mi laboratorio es más pequeño, más modesto. Cuando yo le hablo a algunas personas más jóvenes de estar en los laboratorios fotográficos, del revelado, de hacer una foto al cuarto oscuro, se sorprenden, Sí, porque hoy día está, ni siquiera ya casi se imprimen las fotos, sino que se llevan en el teléfono y ya está. claro, no, pues claro, es verdad que es una cosa, digamos, que se podría considerar obsoleta, ¿no? Y hay ciertas cosas que son obsoletas, que son fantásticas. O sea, la lectura está empezando a ser, la lectura de libros, digo Ujú, yo, está empezando a ser casi una cosa obsoleta también. ujú. Sin embargo, se fabrican y se fabrican miles de libros, Claro. y igual hay mucha gente que lee y no lee solamente ebooks o sus libros, digamos, hojeando páginas virtuales, sino que lee libros, lee revistas, qué sé yo, lee artículos en distintas partes, ¿no? Y se consigue libros, se consigue artículos. Ahora, todas las cosas siempre están cambiando y es así, pero esa cosa que parece obsoleta, al mismo tiempo tiene renuevos y tiene como que le salen, es como los árboles, que tú dices, "Ah, no, este árbol está muerto, listo, lo matamos ahora al tiro". Pero ese árbol que parece muerto, y yo tengo aquí ejemplo porque vivo en el campo, pero muertos, muertos, de hace 20 años, ¡pum!, de repente sale una rama y crece dentro algo que viene de esa Ujú, muerte. Entonces, pienso que eso es maravilloso y la fotografía no morirá jamás, a ujú. pesar de que hay muchos que dicen que se habla ya de la posfotografía. No me voy a tirar en contra de Foncuberta, por supuesto, me cae muy bien, lo encuentro muy inteligente, muy brillante, pero él es el primero en hacer fotos, ¿no? O sea, él dice la fotografía ha muerto, pero él es fotógrafazo, inventa miles de cosas y sigue haciendo fotos, ¿no? Mm. Entonces, creo que como sea que se llame, como sea la técnica que uno emplee, en el fondo el trabajo con la imagen y con esta imagen que restituye, entre comillas, algo de la realidad y que lo aborda la realidad de una manera, es fotografía. O sea, ya la fotografía entró por miles de canales. Qué sé yo cómo va a ser mañana la de los robots y qué sé yo qué, la de los clones Sí, pero que nos seguirán. sigue estando ahí, yo creo, está más viva que nunca, es parte total Es de nuestro día a día. Leonora, exacto. y en los próximos días vas a estar presentando una charla, vas a estar presente en Santiago Foto, que es este encuentro Sí, que se ha estado haciendo en los últimos años en el Centro Cultural Palacio La Moneda, donde vienen fotógrafos de diferentes partes del mundo. Me parece espectacular este encuentro y donde lo más llamativo para mí al menos es que se pone en evidencia la importancia que tienen hoy día los fotolibros. sí, es verdad. Mira, yo durante mucho tiempo, y no te creas, hasta ahora tengo mis dudas de repente con el fotolibro, porque creo que, a ver, no sé bien la definición de lo que es un fotolibro, digamos, ¿ya? Me gustaban los libros de fotografía, ¿cierto? Siempre me gustaron los libros de fotografía, pero luego aparecieron los fotolibros que ya son como en muchos casos, ¿no? O sea, siguen, no sé si me equivoco, pero es un tema a tratar. En muchos casos son libros en los que se ponen como una imagen contra la otra y qué sé yo, no se explica Ujú, nada y tú ujú. tienes que supuestamente entender, ¿ya? No sé qué. Entonces, de alguna cierta manera, tengo mis como distancias un poco con el fotolibro. Sin embargo, creo que eso igual yo soy una excepción y no tengo por qué ser, o sea, mi opinión no tiene ningún valor en ese sentido, porque además soy bastante, digamos, estoy alejada de eso de los fotolibros. Pero, sin embargo, he visto libros de fotografía y voy y veo y compro muchos libros de fotografía que me parecen extraordinarios y que puedo llamar también fotolibros, porque al final, ¿qué es lo que es un fotolibro? Sino un libro de fotos. O sea, ahora, creo que lo que sí es un valor extraordinario es la circulación que existe de las imágenes fotográficas a través de los libros. Es decir, que la gente está más dispuesta hoy día a publicar libros que a hacer exposiciones, porque las exposiciones son efímeras, carísimas, hay que marcarla, hay que ponerla, vienen cuatro gatos, no sale en ningún periódico, hay que hacerse autobombo, en fin, y es mucho esfuerzo para algo que desaparece. Entonces, es evidente que una publicación tiene más posibilidades de circular y de ser vista por mayor número de gente. Eso es lo que pienso que tiene un sentido. Ahora, eh, y hay tantísimos formatos, tantísimos tipos de libros que además incluyen otras
digamos, otras expresiones también, otros papeles, qué sé yo, otros intentos de imagen, ¿no? Está toda esta imagen hoy día maravillosa que hace la gente volviendo, digamos, a las emulsiones alternativas y también a usar la clorofila como, como en las hojas, qué sé yo, la naturaleza impresa, en fin. Hay muchas cosas curiosas. Y he visto fotolibros muy bien elaborados, ¿ya? Con temas muy bien resueltos, ¿ya? Como por ejemplo, puedo citar el último libro que hicieron en Buen Lugar. Bueno, me gusta mucho esa editorial joven, nueva, pero un libro que hicieron sobre, y que lo debe haber hecho el autor también, y con LOM, ¿cómo se llama? Gómez Rovira, que es un libro que además fue de alguna manera destacado en Foto España ahora último, y que es un libro, el formato me encanta, que es como una revista, es medio plateado. Sin embargo, las fotos mismas son fotos como muy que ya conocemos. En la foto de un trabajo, en una guanera, la hemos visto, podrían haber sido tomadas por Salgado, por el ojo mismo, pero es la factura del libro que lo vuelve muy, muy particular, ¿no? Un objeto Y eso. bello. Claro, un objeto bello, atractivo, además un desafío también de cómo se pueden emplear las tintas, ya que estábamos hablando de técnica, dices tú, o sea, de cómo y de las técnicas y diferentes técnicas que se emplean en estos fotolibros, porque también es interesante el tipo de papel, el tipo de cartón, los colores, qué sé yo. Entonces, todo eso es espectacular, a pesar de que vivimos en un mundo donde el papel y el cartón es cada vez más escaso Ujú, y es cada vez más caro. ujú. Sí. Es muy raro, ¿no? Sí, pero Son apreciamos, contradicciones. sí, Sí, contradicciones, así es. Leonora, bueno, y tú mencionabas hace un momento atrás tu último libro, Carrusel de Melancolías, y quería que habláramos un poquito de eso, ¿no? Y volver a esto del pintar las imágenes que le dan todo un estilo y no sé, es muy particular. A mí me encanta estas fotos porque es una capa más de arte, por así decirlo, en una foto que ya es muy linda y esto podría, no sé, en algún caso, si lo hiciera una persona, a lo mejor, no sé, como yo que no tengo ese ojo, arruinaría la foto, sin embargo, lo que haces tú es entregar una obra de arte muy bella. bueno, mira, no lo sé. La verdad es que como eso ha surgido de muchas maneras y la verdad es que en el momento en que yo empecé son muchas las razones por las cuales decidí que poco a poco, digamos, que era interesante esto de intervenir con lápices de colores, me gustó y de alguna cierta manera también era como romper con la fotografía tan purista y por otro lado también paliar mis deficiencias en el laboratorio, porque me encantaba el laboratorio, pero no era muy buena laboratorista, digamos. No tenía la paciencia que se requiere o la minuciosidad para, digamos, analizar la densitometría exacta de los grises, los negros, etcétera, ¿no? En fin, toda esa parte científica del desarrollo en un laboratorio, ¿no? Y que admiro muchísimo en personas como el fotógrafo chileno Max Donoso, como el propio Luis Poirot, como, qué sé yo, fotógrafos extraordinarios que copian sus fotos magníficamente, ¿no? Qué sé yo, no los voy a citar a todos, pero quiero decir que en lo mío siempre había algo que como que no me resultaba, había como una carencia, una falencia, algo, no sé. Eso estaba muy presente por un lado, pero también la búsqueda en el fondo de que la foto no estuviera tan aislada como una especie que tú eres fotógrafo, pero no eres artista. Recuerda, Rocío, que en esos años ser fotógrafo no era ser artista, era ser fotógrafo nomás, ¿ya? Entonces, eso es importante recordarlo, porque la gente se olvida. Como ahora resulta que la fotografía la lleva y está en todas partes, casi los pintores, los pobres, tienen que pedir permiso para poder meterse y mostrar sus cosas. Si es que tienen un pedazo de foto, no funciona. ¿Ah? Entonces, porque es raro el público o, digamos, la gente que juzga, digamos, los quehaceres, va como poniendo normas y va poniendo modas y qué sé yo, ¿no? Pero eso surgió así, yo tampoco me di mucho cuenta, pero la verdad es que me fue gustando esto de poner lápices, colores, tintas, anilinas, rayar. A lo mejor hubiera seguido por allí si no hubiera sido que me fui, en realidad.
y que cuando me fui, claro, tuve que cortar varias cosas porque volví a otro mundo, digamos, y que estuve muy cortada la foto durante bastante tiempo. Y que me costó mucho, fue muy doloroso para mí, pero claro, yo incluso trabajaba mucho con película Kodalit, pero grandes pedazos de Kodalit que los unía y pintaba después esos Kodalit. Entonces empecé a hacer muchos trabajos gráficos, no solo fotográficos, usando mis imágenes, usando la foto, pero desplazándola, dirían los curadores, ¿no? Trasladándola, digamos, o sea, poniéndola en otro soporte, ¿no? Incursionando Es. en algo que nunca lo siento como que esté acabado. ¿Ah? Ahora, sí es cierto que lo que me ha cansado a veces es tener, por ejemplo, o sea, sentirme que estoy repitiendo una fórmula. Y ahí me produce una especie de pena de mí misma, ¿ya? Digo, no, pues, o sea, a ver, me quedé como un poco parada. O sea, eh, es una autocrítica, digo, o sea, es como que de repente digo, no, 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 a ver, momentito, aquí hay que parar esto porque ya basta. ¿Ah? Entonces, bueno, ahora estoy abocada, por ejemplo, a los archivos y buscando y tentando cosas nuevas también. Estoy esperando la primavera para salir porque el invierno acá está muy rudo y bueno, además estamos en el invierno de la provincia, que estamos aquí en el sur, en la macro zona sur rodeadas de estas tortugas gigantes verdes que de repente se paran así y de adentro salen un montón de enanos, así todos con la metralleta y con casco y con disfrazados de mariners, que te da pero tú dices, ando con cámara fotográfica, ya me han parado un par de veces, entonces digo, Mm. no, yo en este momento todavía no salgo a sacar fotos como quisiera. Con la libertad necesaria. No sabía que estaba, bueno, si uno no vive ahí, no puede estar mirando esas cosas como Uno como no lo que nos sabe, si no cuenta. vive aquí, no sabes cómo se vive ese estado de excepción, que es de una normalidad total, o sea, nadie lo diría, pero de vez en cuando sí te suceden cosas. Y sobre todo si tú estás sacando una cámara con un trípode, una cámara de formato medio, y estás en un lugar y claro, tienes que estar bien protegido. Bueno, ahí ese tema da para mucho, ¿no? Sí, Leonora, nos queda súper poquito tiempo. Quería que nos compartieras un poquito de lo que vas a estar conversando, presentando los próximos días mira, en Santiago lo Foto. rico es que voy a estar con Emiliano Valenzuela, que es un fotógrafo joven, que me interesa mucho, una persona inteligente, que es además hijo de un gran amigo mío, que es Mauricio Valenzuela, que es fotógrafo de los años 80. Y vamos a tener un diálogo en torno justamente a mi trabajo fotográfico. Vamos a hacer una cosa bien suelta, yo creo, y en torno también a este libro, Carrusel de Melancolías, que es el último libro que no lo he hecho yo, lo ha hecho Alexis Fabry. Él es un curador francés, pero que muy entendido en la fotografía latinoamericana. Y esto se hizo con la ayuda también y la colaboración concreta y específica de Jean-Louis Larivière, que son las ediciones Larivière, y de la Fundación Larivière de Buenos Aires, donde yo hice una exposición espectacular, maravillosa, extraordinaria el año pasado y que duró hasta, por cierto, hasta febrero de este año, donde había pura fotografía analógica en realidad, y todas las 65 o 66 cosas ahí, digamos, de época, ¿ya? De la época realmente. Y eso, entonces son todas fotos que están en este libro. Además creo que va a estar también Ramón Reverte, que también participó en la coedición del libro y que tiene, digamos, una editorial en España, ¿no? Y que va a estar presente allí también, entonces yo creo que a lo mejor se podría acercar al stand, no sé, y vamos a ver cómo se puede conversar, digamos, de este libro, que para mí es un honor, es una alegría, es como un premio, ¿no? Un premio, no sé cómo explicarlo, me parece algo extraordinario nomás. Es Yo hermoso, no tuve nada que hacer ahí, ellos hicieron todo, ¿no? es realmente hermoso el libro. Yo lo he revisado digitalmente, pero es muy lindo, bellísimo. Gracias, Rocío. Ahí invitados todos a que vayan a Santiago Foto y puedan verlo y Sí, hay muy escucharte. pocos, es decir, que hay muy escasos ejemplares, no ha sido fácil traerlo porque es un libro caro. Creo que en el GAM lo están vendiendo carísimo, además, entonces inaccesible, está en metales pesados, está en la librería Flash.
aprovecho a agradecerle efectivamente a Javier Godoy, que es uno de los directores de Santiago Foto, de esta invitación que él me extendió y nos extendió a Emiliano, a ambos, a participar en este diálogo. Y eso, yo encuentro que es maravillosa la existencia de los libros de fotografía, y los libros cuando están bien hechos, con un exquisito papel, con un cuidado extraordinario como lo hace Toluca Ediciones, que la dirige justamente Alexis Fabry en París, y que, bueno, ahí está Olivia Andreotti, hay mucha gente que trabaja ahí, que son gente que yo quiero mucho y que considero personas muy clever, en lo que es el libro latinoamericano también y la fotografía latinoamericana. Sí, bueno, hermosa. Esa es la invitación, a empaparnos con eso que está sucediendo y con el maravilloso mundo de la fotografía. Exacto. Te agradezco muchísimo por esta conversación. Se nos ha pasado muy rápido el tiempo y que uno queda con ganas ahí de empezar este mes de la fotografía en agosto con todo. Eso, muchas gracias a ti también, Rocío, al Museo Histórico, por supuesto, y nada, pues hacer collera para que salga un mes de la fotografía brillante y una buena feria de Santiago Foto también. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.